¿Y el guacho, güey? Sí es. ¿Sí la tiraron? El conflicto y la inseguridad continúan marcando la agenda en diversas regiones de México, donde la delincuencia organizada ha expandido su influencia, generando un clima de constante preocupación. Hoy abordaremos la reciente aprehensión de Mario Jonathan N., alias Johnny Cachuchas, un líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el Valle de México, y los vínculos de esta organización con otros eventos violentos en el país, desde la desaparición de personas en Guerrero hasta la supuesta alianza entre el CJNG y los Chapitos. En una jugada que algunos califican como inesperada, las autoridades del Estado de México finalmente detuvieron a Mario Jonathan N., alias Johnny Cachuchas, un líder de alto rango del CJNG. Este personaje, cuya reputación por violentas proezas lo precedía, fue aprehendido en la colonia Santo Tomás, en el municipio de Zumpango, un territorio que, irónicamente, era uno de sus centros de operación. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, destacando una colaboración que finalmente parece haber rendido frutos. Ahora, no se equivoquen, Johnny Cachuchas no iba solo. Estaba acompañado de Valeria N., quien también fue detenida junto con algunos souvenirs, es decir, envoltorios de narcóticos. Por si quedaba alguna duda sobre la naturaleza de su labor, Jonathan traía consigo una subametralladora tipo Uzi, cargadores y cartuchos útiles, todo un arsenal digno de película, pero lamentablemente sin el glamour de Hollywood. ¿Por qué tanto alboroto por su detención? Resulta que este individuo estaba relacionado con un asesinato agravado. Según las autoridades, en mayo de este año, él y otros 7 colaboradores habrían secuestrado y golpeado a 2 personas. Posteriormente, las ejecutaron, colocaron los cuerpos en bolsas de plástico y los abandonaron en la colonia Santa Teresa, junto a un mensaje intimidatorio firmado por el CJNG, una práctica característica de este cártel. El arresto de Johnny Cachuchas no es solo un golpe al CJNG, sino una representación de cómo las fuerzas de seguridad han tenido que intensificar sus esfuerzos en un país donde el conflicto y la delincuencia organizada siguen siendo una epidemia. Aunque el CJNG se ha destacado por su alcance y brutalidad, la aprehensión de uno de sus líderes en el Valle de México subraya un punto clave: la delincuencia organizada opera sin restricciones geográficas, y su capacidad para influir y sembrar el caos no conoce límites. Sin embargo, no debemos adelantarnos a la celebración. Esta detención es solo una pieza en el intrincado rompecabezas del poder criminal. Mientras la historia de Johnny Cachuchas llega a este aparente desenlace, otros líderes y grupos, como los Chapitos y su nueva alianza con el CJNG, continúan marcando territorio y avivando tensiones en otras zonas del país. Por ahora, la pregunta queda en el aire: ¿es esta una victoria significativa o solo un capítulo más en la larga saga del conflicto en México? La orden de aprehensión contra Johnny Cachuchas se emitió debido a su presunta participación en un asesinato agravado ocurrido en mayo. En esa ocasión, Jonathan y otros 7 individuos habrían interceptado a 2 personas en las calles de Zumpango, obligándolas a subir a una camioneta. Posteriormente, las víctimas fueron golpeadas y finalmente ejecutadas con disparos de arma de fuego. Los cuerpos fueron colocados en bolsas y abandonados en la colonia Santa Teresa, junto a un mensaje intimidatorio firmado por el CJNG. Si alguien pensaba que Johnny Cachuchas había sido arrestado por algún delito menor o una simple infracción de tráfico, este caso deja claro que su captura representa mucho más que eso. La aprehensión de este cabecilla del CJNG se debió a su presunta participación en un asesinato agravado, y no uno cualquiera. Estamos hablando de un caso que parece sacado de un guión de película de acción de bajo presupuesto: secuestro, conflicto, asesinato y un toque final con un narcomensaje para completar la escena. Todo esto, lamentablemente, es real y aterrador, ocurrido en las calles del Valle de México. El pasado mes de mayo, Jonathan y su equipo de 7 individuos decidieron que era un buen día para secuestrar a 2 personas en Zumpango. Sin ningún tipo de remordimiento, las víctimas fueron obligadas a subir a una camioneta. El siguiente paso: golpes, porque, claro, ¿qué sería de un secuestro sin un poco de brutalidad gratuita? Posteriormente, y como si la situación no pudiera empeorar, investigaciones apuntan a que Johnny Cachuchas y otro miembro de la banda decidieron terminar el trabajo con disparos, privando de la vida a ambas víctimas, tratándolas como basura que estorba. Los cuerpos fueron colocados en bolsas y llevados a la colonia Santa Teresa V, donde los dejaron como un mensaje macabro para quien quisiera verlo. Y por supuesto, no podía faltar la típica cartulina con el infame mensaje intimidatorio, firmado por el CJNG, porque ya saben, si un cártel no deja su autógrafo, casi que no cuenta. Este tipo de actos consolida al CJNG como una de las organizaciones criminales más violentas y temidas en el país. No se trata solo de conflicto por conflicto, sino de una estrategia de poder que busca infundir terror y controlar territorios clave. Con líderes como Johnny Cachuchas, la operación del cártel en municipios como Teoloyucan, Huehuetoca y
y Coyotepec se convirtió en una pesadilla constante para la población. Lo más preocupante es que este tipo de crímenes no son aislados, son un recordatorio escalofriante de la impunidad con la que actúan muchas células de la delincuencia organizada, aprovechando lagunas y complejidades en las leyes y en la respuesta de las autoridades. Aunque la detención de Jonathan es un paso adelante, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántos otros Yanis siguen operando en las sombras, esperando su momento para ascender en la cadena de mando del CJNG? Entonces, ¿es este el final de la historia? Difícilmente. Mientras un líder es aprendido, otros ya están listos para tomar su lugar, y las alianzas entre cárteles, como la supuesta colaboración entre el CJNG y los Chapitos, prometen mantener el espectáculo y la tragedia en marcha. Como si el conflicto en México no fuera ya suficientemente complicado, ahora se reporta la supuesta alianza entre dos gigantes de la delincuencia organizada, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y la facción de los Chapitos, los hijos del legendario y tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán. Porque, claro, si vas a mantener el caos, ¿por qué no hacerlo en equipo? Esta unión parece más un reality show criminal, donde rivalidades y traiciones se mezclan en una trama que nadie querría ver, pero todos deben enfrentar. Los rumores de esta colaboración comenzaron a sonar fuerte en octubre, cuando narcomantas aparecieron en varios puntos de Zacatecas, una región que, si fuera persona, ya pediría vacaciones urgentes por el nivel de conflicto que vive. Las mantas incluían los nombres de varios narcotraficantes, señalando a figuras clave del conflicto en el estado y prometiendo una limpieza cortesía del CJNG, claro, con un toque de pólvora y amenazas. La relación entre el CJNG y los Chapitos no es una de esas alianzas basadas en confianza y amistad. Esto es puro interés estratégico, hombres, dinero, armas y territorio. Según revelaciones de investigaciones, esta colaboración fue sellada en una reunión donde el CJNG prometió contribuir con todos los recursos necesarios para expandir su influencia. Porque, cuando se trata de poder, los criminales más despiadados saben que la unión hace la fuerza. El golpe más reciente de esta alianza tuvo lugar en Guayabitos, Nayarit, un punto que parece haberse convertido en un macabro tablero de ajedrez. Presuntos miembros del CJNG atacaron un campamento de la Malliza, una facción rival leal a Ismael Zambada y a un líder conocido como el Flaco. Como resultado del ataque, al menos 2 hombres fueron asesinados, y en el lugar se encontró un narcomensaje, un reconocimiento a Zambada por haber fallado en su defensa. Todo un detalle de cortesía en el mundo del crimen. Esta alianza CJNG Chapitos es un recordatorio de cómo las luchas por el control no conocen límites. Mientras tanto, las autoridades, entre perplejas y sobrepasadas, siguen intentando frenar el conflicto que arrastra a comunidades enteras a la desesperación. Con tantos actores en juego, la trama se vuelve más enredada, y el CJNG demuestra que su capacidad de adaptarse y expandirse es prácticamente ilimitada. Este panorama sugiere que la aprehensión de individuos como Johnny Cachuchas es solo una parte de una historia mucho más grande y compleja, donde los movimientos de un cártel provocan respuestas en cadena. Mientras se tejen alianzas y se despliegan fuerzas, el conflicto en México no parece que vaya a ceder. Irónicamente, en este juego de poder, los más perjudicados siempre son quienes no tienen nada que ver con él. Como si fuera una entrega de una serie policíaca interminable, el CJNG sigue protagonizando aprehensiones y redadas en diversos puntos del país. Pero, al estilo de una telenovela sin fin, cuando parece que las autoridades tienen algo de control, el guión da un giro inesperado. La detención de Johnny Cachuchas es solo la punta del iceberg en la lucha contra esta organización criminal. No es la primera vez que las autoridades logran un golpe, o al menos un empujón, al CJNG. En junio pasado, se reportó la aprehensión de otros presuntos miembros del cártel, Ismael N., alias el Z-105, Enrique N., alias Quique, Gildardo N., alias Gil, y Claudia Graciela N., mejor conocida como la Casimerita, porque, incluso en el mundo del crimen, los apodos nunca pasan de moda. Estos individuos fueron interceptados en Huehuetoca mientras viajaban en un coche robado, armados con 3 fusiles y una pistola. Los viajes armados parecen ser la norma en estas rutas delictivas. Estos arrestos son parte de los esfuerzos de las autoridades por desmantelar las operaciones del CJNG. Pero, seamos realistas, cada aprehensión se siente como quitar una hoja de un árbol en un bosque que sigue creciendo sin control. Los integrantes del CJNG no solo operan como piezas intercambiables en un gran tablero, sino que se adaptan con una rapidez asombrosa. La caída de un líder como Johnny Cachuchas no asegura, ni por asomo, que la estructura se debilite de forma definitiva. Municipios como Teoloyucan, Huehuetoca y Coyotepec han sido testigos de cómo la presencia del CJNG se convierte en una constante sombra. Estos lugares, conocidos por ser puntos estratégicos para el cártel, demuestran que la organización no solo busca expandir su territorio, sino que lo defiende con uñas y dientes. Con cada arresto, el CJNG parece querer mandar un mensaje: mientras uno cae,
hay otros listos para ocupar su lugar, y la maquinaria sigue funcionando. Lo interesante, o más bien trágico, es cómo este fenómeno se conecta con otros eventos de conflicto en el país, como la alianza del CJNG con los Chapitos. Si la delincuencia organizada fuera un negocio corporativo, estos grupos estarían en la portada de revistas de finanzas por sus estrategias de expansión. Al final del día, la pregunta persiste, ¿son estos arrestos un verdadero avance o solo una distracción en un espectáculo que ya conocemos demasiado bien? Las aprehensiones, aunque significativas, no parecen detener la ola de conflicto, más bien evidencian un problema de raíz que va más allá de nombres y apodos. Y mientras las autoridades hacen su parte, las comunidades siguen sintiendo la presión y el temor de vivir en una realidad donde el crimen no solo toca la puerta, sino que ha hecho de la calle su casa. Si el Estado de México y Nayarit ya tienen suficientes historias de terror, Guerrero llega para recordarnos que el horror se distribuye equitativamente en todo el país. El reciente hallazgo de 11 cuerpos en Chilpancingo es un sombrío recordatorio de que el conflicto no solo sigue, sino que se reinventa, porque, al parecer, hasta la delincuencia organizada tiene su propio método para no quedarse atrás en el ranking de atrocidades. Todo comenzó con un reporte ciudadano sobre una camioneta abandonada en el Boulevard Vicente Guerrero. Hasta aquí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero, como en los mejores relatos de suspenso, los detalles empeoran. El vehículo desprendía olores fétidos y, no era porque alguien olvidó sacar la basura. Al investigar, la policía encontró 11 cuerpos en estado de descomposición, incluidos 2 menores de edad. Exacto, una escena que haría palidecer a cualquier escritor de novela negra. La Fiscalía de Guerrero, cumpliendo con su papel, confirmó el hallazgo y abrió una investigación por asesinato agravado. Y, claro, como en toda tragedia, los nombres y edades de las víctimas permanecen en el misterio, porque identificar cuerpos en estas circunstancias se ha convertido casi en una rutina más para las autoridades forenses. Pero lo que eleva esta tragedia a otro nivel es la posibilidad de que esté conectada con un caso aún más grande, la desaparición de 17 personas en los municipios de Chilapa y Quechultenango. Sí, porque cuando se trata de conflicto en Guerrero, las historias nunca son casos aislados, siempre parecen formar parte de una serie que nadie pidió ver. Entre los desaparecidos, reportados entre el 21 y el 27 de octubre, se encuentran menores de edad, lo que agrega una capa más de desesperación y horror al relato. ¿Y quiénes podrían estar detrás de este acto? Todo apunta a los Ardillos, un grupo criminal con un nombre que suena casi inofensivo, pero cuya reputación en la región es todo lo contrario. Los Ardillos operan como dueños de casa en municipios como Chilpancingo y Chilapa, y son conocidos por sembrar miedo y conflicto para mantener el control. Mientras tanto, la recompensa de $1 millón ofrecida por las autoridades por información sobre los desaparecidos es otro ejemplo de cómo el sistema intenta, a su manera, incentivar la justicia en un entorno donde la ley parece ir siempre un paso atrás. Aunque la intención es noble, uno no puede evitar preguntarse, ¿quién arriesgaría su vida por $1 millón en un lugar donde la palabra de un grupo criminal pesa más que cualquier promesa oficial? Así, Guerrero se suma al sinfín de relatos que muestran cómo el conflicto se ha convertido en una constante. Entre aprehensiones, alianzas y masacres, el país sigue inmerso en una historia de crimen que parece no tener final. Y, como si las cosas en Guerrero no fueran lo suficientemente complicadas, la narrativa de terror tiene a sus protagonistas recurrentes, los Ardillos. Este grupo criminal, cuyo nombre parece sacado de una banda de rock alternativo, ha demostrado ser uno de los actores más peligrosos y despiadados de la región. Su presencia se siente en municipios como Chilpancingo, Chilapa, Mochitlán y Quechultenango, donde operan con una combinación de conflicto y control que deja poco espacio para la esperanza de paz. La desaparición de las 17 personas en Chilapa y Quechultenango es solo un episodio más en el largo historial de este grupo. Entre las víctimas hay menores de edad, lo que añade un matiz aún más sombrío a la historia. Por supuesto, las autoridades, en su intento por frenar esta espiral de horror, han ofrecido $1 millón por información que ayude a localizar a estas personas. Pero, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto que una recompensa logre realmente poner fin a este ciclo de conflicto? La confianza en la efectividad de estos métodos es, en el mejor de los casos, cuestionable. El comandante de la 35ª Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez, ha señalado a los Ardillos como los posibles responsables detrás de las desapariciones. Este grupo, lejos de ser una banda improvisada, tiene una estructura que compite en brutalidad y organización con otros cárteles. Su implicación en el caso no sorprende a nadie que conozca el modus operandi de estos grupos, pero sigue impactando la impotencia de las autoridades y la vulnerabilidad de las comunidades. Mientras tanto, los familiares de las víctimas viven en un limbo entre la desesperación y la incertidumbre, esperando noticias y enfrentando una realidad en la que la esperanza parece un lujo.
Las historias personales de los desaparecidos, como la de Pedro Ismael Barrera Millán, de 22 años, y otros menores que solo trataban de ganarse la vida, no son solo estadísticas. Son vidas truncadas que se suman a una lista que tristemente sigue creciendo. Y es aquí donde todo se conecta, la presencia implacable de cárteles como el CJNG, las alianzas estratégicas entre los Chapitos y el CJNG, y grupos locales como los Ardillos, que luchan por mantener el control de sus territorios. Todos forman parte de una telaraña de poder y conflicto que las autoridades intentan desentrañar con recursos limitados y estrategias que a menudo parecen insuficientes. Mientras la maquinaria criminal sigue funcionando a plena marcha, las comunidades en Guerrero y en otros estados de México siguen siendo las verdaderas víctimas, atrapadas en una guerra que no eligieron y que parece no tener fin. La búsqueda de justicia y de respuesta se convierte, una vez más, en un acto de fe en un país donde la realidad supera a la ficción, y no de la mejor manera. Así llegamos al cierre de este inquietante panorama, donde cada aprehensión, desde Johnny Cachuchas hasta otras figuras del CJNG, parece ser un paso adelante en una carrera interminable. Pero seamos realistas, por cada ficha que cae, hay otras listas para llenar el vacío. Y mientras cárteles como el CJNG se expanden con alianzas estratégicas, al más puro estilo de los Avengers de la delincuencia organizada, las autoridades luchan por mantenerse a flote en un mar de caos. Los Ardillos, por su parte, continúan sembrando miedo en Guerrero, recordándonos que no hay región que se salve de esta compleja red de conflicto. Es inevitable preguntarse cuánto tiempo más podrán las autoridades presumir de pequeñas victorias antes de que la realidad las alcance de nuevo. Mientras tanto, las comunidades siguen siendo testigos y víctimas de una historia que se repite, donde la justicia y la paz parecen promesas tan lejanas como una serie de televisión que nunca llega a su final feliz. En un país donde la violencia ha dejado de ser noticia y se ha convertido en la rutina, lo único que podemos hacer es seguir informando y esperando, contra toda esperanza, un cambio. Aquí, en NARC Canal, seguiremos desentrañando las historias detrás de los titulares, poniendo la lupa en cada rincón donde la delincuencia organizada escribe su propio guión. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al tanto de esta realidad que tristemente supera la ficción. Porque, si algo nos ha enseñado el conflicto en México, es que siempre hay un nuevo capítulo en esta saga que nadie pidió, pero que todos necesitan conocer.